Yanina Montenegro, antes de conocer al Señor, era una persona bastante tímida, con el autoestima muy baja. No creía en mí misma, creía que los sueños que yo tenía no se podían cumplir. Era una persona muy depresiva, me deprimía bastante, a pesar de tener un lindo hogar, un lindo matrimonio. Tenía un vacío tan grande en mi corazón que nada lo llenaba. No lo llenaban las fiestas, las amigas, ni mi esposo, ni mi hijo. Yo vivía en constante depresión. Estaba enferma de la columna, llevaba más de 10 años enferma de la columna, con faja. Vivía con faja las 24 horas del día. Y ese dolor que yo tenía las 24 horas había hecho que yo me vuelva una persona muy depresiva, muy dependiente de los medicamentos. Tuve que dejar de trabajar porque no podía, por el dolor que tenía. No podía atender a mi hijo, que en ese tiempo era pequeño. Y a consecuencia de tantos tratamientos tenía taquicardia, tenía arritmia cardíaca. Nuestra situación económica se había deteriorado bastante. Estábamos con una deuda que no podíamos pagar. Habían días que no podíamos ni siquiera cubrir los gastos de alimentos del día. Y todo eso hacía de que yo sea bastante depresiva y me sentía muy insegura. Era una persona muy insegura. Me sentía fea, me sentía gorda y nunca creía que yo podía ser capaz de liderar a otras personas o mucho menos que mi vida podía ser un ejemplo para otras mujeres. Cuando yo tuve una ruptura de un matrimonio anterior, dependía tanto de esa persona que cuando esa persona me fue infiel yo me deprimí y yo intenté suicidarme. Yo siempre me sentía triste cuando ya yo, gracias a Dios, conocí a mi esposo, tuve mi hijo y mi esposo siempre fue un hombre, siempre hasta ahora ha sido un hombre que ha cuidado el que yo sea feliz, el no cometer los errores de otra persona en mi vida. Pero a pesar de eso yo me sentía triste. Cuando yo me embaracé, me lastimó la columna, el peso del embarazo. Tenía 3 hernias de disco porque en fe el Señor me sanó. Entonces, al yo no poder ser esa persona activa que era antes y al estar siempre con dolor, yo no podía dormir. Generalmente yo no dormía, dependía de muchos medicamentos para dormir. Me amanecía llorando de dolor, de tristeza. Tengo una prima a quien amo mucho, que es como mi hermana, es mi hermana. Y un día coincidimos en un cumpleaños de un sobrino pequeñito y yo quedé impactada con el cambio de su esposo. La forma de hablar de su esposo, la forma de hablarle a ella, de tratar a ella como esposa, a sus hijos, yo quedé bien impresionada. Para mí fue algo realmente increíble ver el cambio en el esposo de mi prima. Y ella me invitó a su GAL, a su grupo de alcance. Entonces yo llegué a mi casa y le digo a mi esposo, o sea, si yo no lo hubiera visto, no la creería. Si yo no hubiera visto el cambio en su esposo, no lo hubiese creído. Entonces le digo a mi esposo, quiero ir. Esa noche el líder del GAL estaba predicando sobre Jesús y a mí me impactó el saber que Jesús me amaba. Nunca nadie me había dicho que Jesús murió por mí en la cruz, que su amor por mí era tan grande que Él murió por mí en la cruz. Y a mí eso me impactó tan fuerte que esa misma noche yo entregué mi vida al Señor. Esa noche dormí. O sea, el primer milagro fue que esa noche yo dormí sin necesidad de ningún medicamento ni de ningún calmante. Al día siguiente yo seguía durmiendo. O sea, empecé a sentir una paz tan grande en mi corazón que era impactante. Y mi esposo, al ver eso, él también acudió. Cuando miro atrás, no quiero volver para nada a esa vida que tenía antes, porque Dios me cambió la vida. Me cambió la vida, mi autoestima subió, pero a pasos agigantados. Pude creer en mí misma como mujer. Pude creer en mí misma como madre, como esposa, como hija de Dios. Y sobre todo fue porque Él me abrió la mente, ¿no? Abrió mi mente, derrumbó
toda esa religiosidad que yo tenía, con la que me había criado. Él derribó todo eso. Obviamente hubieron muchas preguntas que yo le hice y el Señor sanó mi corazón. Sanó todas las heridas que yo tenía, que habían sido, que el enemigo se había encargado de causar en mí desde niña. El Señor pudo sanar. Para mí, que el tiempo sana las heridas es mentira. Para mí, el tiempo las hace las heridas más profundas. Pero el Señor fue tan bueno y tan misericordioso que no solamente me perdonó, sino que sanó mi corazón, pero lo sanó de verdad. Ahora yo puedo recordar sin dolor todas las malas experiencias que sufrí en mi vida, ¿no? Entonces, para mí es una relación de amor cada día. Yo siempre digo y lo sostengo, soy una mujer amada y mimada y consentida por el Señor. Soy Yanina Montenegro y los invito a experimentar la sublime gracia de Dios en sus vidas.